Bueno, pues disculpad el retraso. Había un problema de conexión, pero que era realmente una tontería hasta que me ha ayudado una compañera de la escuela y hemos dado con ello. Si no me escucháis bien o no me veis, por favor me lo decís. Entiendo que sí, con lo que me habéis dicho. Bueno, os comentaba antes así rapidito, sin entretenernos más. ¿Se ve bien la pizarra ahí? Vale, cuando no se vea me lo decís. De lo que vamos a hablar, os decía antes, es de qué es esto del derecho del trabajo. Y os decía que va más allá o es más, aunque no vayamos a ver todo, pero sí tenemos que hacer una referencia global a de qué hablamos cuando hablamos de derecho del trabajo, a quién se le aplica, a diferencia de otro tipo de legislaciones. Os estaba contando antes un poco por encima que de lo que vamos a hablar luego centrándonos será de nóminas y contratos, de despidos. Seguramente os mande unos apuntes con posterioridad a las clases y tal, todo eso con independencia de la práctica modular que tenga que presentar en la escuela con respecto a estos contenidos y tal. Pero eso ya lo iremos concretando. Lo que os decía es que, como sabréis todos, en mayor o menor medida, es inminente la aparición de una nueva reforma laboral. Y es una nueva reforma laboral que, una vez más, como las que se vienen sucediendo desde hace ya años, y pasó con la del 2012, que se dice que esta quiere, pues se venía diciendo, ¿no?, que quería derogar, que eso daría para hablar mucho. Pues va a tocar, parece que no esta vez sobre despido, pero sí va a incidir sobre contratos y sí va a incidir sobre cuestiones relacionadas con negociación colectiva. Yo os voy a contar, empezar hoy y seguir mañana con lo que hay de contratos actualmente en vigor, porque no sabemos realmente cómo va a quedar la reforma laboral, porque de hecho unos días se dice que el gobierno, decía antes además que claro, la dificultad de estas reformas laborales a tres bandas, en este caso entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, pues es que claro, pues al final pues será una reforma laboral que hará suya el gobierno, que aprobará el decreto y que será un decreto que no es unilateral, que es consensuado con patronal y con sindicatos, y por lo tanto pues eso me garantiza tranquilidad, paz social, como lo queramos decir, aceptación por las bases sindicales y por los asociados a las patronales, pero que claro, plantea la dificultad de que pues el gobierno quiere establecer unas cosas, la otra parte sí me la acepta, pero no esto, ahora queremos cambiar, ahora emerge otro tema que la patronal o que los sindicatos no habían sacado y pone encima de la mesa, y entonces pues claro, tiene más problemas de componer que si el gobierno naturalmente pues va unilateralmente y establece una reforma laboral, que también tiene menos problemas que si el gobierno va al Parlamento e intenta aprobar allí una ley de modificación. El caso es eso, que se sabe ya más o menos, parece, por dónde van las últimas noticias que he podido leer, por dónde van a ir los puntos esenciales de la reforma, que lo que nos toca a nosotros no va a tocar despido, ya os digo, no va a tocar, no suele tocar nunca, lo que tiene que ver con salario, con la estructura del recibo de nómina, que tenemos que ver mañana, con cómo cotizan las distintas percepciones, pero sí tiene que ver con lo que toca con contratación, porque ya desde hace, pues en todas las últimas sesiones que hemos venido dando, aunque se han espaciado en el tiempo, me refiero a sesiones de este curso con otros compañeros, pues ya ha habido que estar diciendo, se ha derogado tal contrato, pero no hay nada que lo sustituya realmente, o parece. Pero es verdad que las líneas un poco por las que uno pensaba que podía discurrir la reforma y que había comentado con otros compañeros de otras ediciones, pues parece que son más o menos las que se van a cumplir, que luego concretaremos. Pero que es, porque al final es la estructura de la contratación en el fondo, el esquema básico de contratación que veamos nosotros aún este fin de semana, aunque sea inminente la reforma laboral, luego tendrá matices realmente para vosotros en relación con lo que salga en la reforma, pero la idea general sobre regla general en materia de contratación, excepciones, o sea, luego van a ser cuestiones en el fondo de detalle, que sí que dan cierto margen a las empresas en la práctica, o sea, que no son baladí en muchos casos, pero que a efectos del control general de
pues puede ser que sepamos lo que es ahora un contrato de obra o servicio y que luego lo tengamos que eliminar de nuestra cabeza, pero en el fondo porque se va a subsumir lo que es el contrato de obra o servicio hoy en día en lo que es el contrato eventual por circunstancias de la producción, o que ahora hablemos de duraciones mínimas de contrato eventual por circunstancias de la producción de 6 meses y luego vayan a ser de 90 días o al final a ver si la patronal tira más para allá y son en vez de 90, 120, es decir, 4 meses o 3 en vez de 6 que había, pero vamos, que al final la esencia es lo mismo. Naturalmente no da luego lo mismo que sea una duración que otra y tal, pero que vamos, para coger así la estructura básica de todo, pues nos es, entre comillas, un poco indiferente. Para saber qué es esto del derecho del trabajo, lo primero que quiero que definamos es a qué nos referimos cuando hablamos de derecho. ¿Qué es esto del derecho? Alguien que nos ponga aquí en el chat, así brevemente, ¿qué entendéis por derecho? ¿Qué es esto del derecho con D mayúscula? Sí, pero el derecho en general, sin ponerle de momento, Pedro, el apellido de laboral o del trabajo, ¿qué es eso del derecho? Como disciplina. Un conjunto de normas, muy bien, un conjunto de normas que regula alguna materia. Alguno de vosotros que regula alguna materia. Eso nos viene muy bien de momento, lo que dice Francisca. Francisca o Paqui o Paqui. Vale, lo que dice Paqui. Básicamente, el derecho entendido como un conjunto de normas, pero un conjunto de normas que tienen unas determinadas características. Estamos hablando de normas jurídicas. ¿Qué significa esto de que, o sea, el derecho podemos entender, lo que está muy bien dicho ahí, es, pues el derecho en general es la vida en sociedad para regularse, para que no haga uno lo que nos dé la gana, para que haya un determinado orden social en los distintos aspectos que rigen la vida en cualquier sociedad, y más en sociedades ya más complejas como las nuestras, pues eso si lo pensamos, vamos, no sé, ya nos habremos dado cuenta sin llegar a este punto que la práctica totalidad de los ámbitos en los que nos movemos constantemente están muy juridificados, se puede utilizar esa expresión, están muy regulados, hay un montón de leyes, de normas que se nos aplican en todos los distintos ámbitos de nuestra vida. Entonces podríamos definir efectivamente eso, el derecho como el conjunto de normas que lo que regulan son diferentes materias o diferentes ámbitos de nuestra vida en sociedad. Ahora veremos qué es específicamente eso de lo laboral, que no es tan sencillo como decir, bueno, pues claro, si esto es el derecho, pues el derecho que se aplica al trabajo ya, pero tenemos que matizar a qué tipo de trabajo en concreto se le aplica el derecho del que nosotros vamos a hablar aquí, que no es a todo tipo de trabajo, vamos a ver enseguida, o que no es a todo lo que nosotros en el lenguaje cotidiano entendemos por trabajo, porque realmente lo es. Entonces eso, el derecho como un conjunto de normas. De normas vamos a decir también de normas y principios, pero básicamente de normas. Si en algún momento no veis la pizarra, me lo decís y regulamos lo de la luz. ¿Qué son, por qué se caracterizan las normas jurídicas? Pues las normas jurídicas se caracterizan por varias cosas que vamos a enumerar así rápidamente. En definitiva, decir por qué se caracterizan las normas, es decir, cuál es la esencia del derecho, en qué consiste el derecho. Las normas jurídicas se caracterizan porque no cualquiera tiene la potestad o la legitimación para crear esas normas. Es decir, solo determinados grupos, determinados organismos, determinadas entidades tienen reconocida, podemos decir, por todos nosotros, por toda la sociedad, la capacidad de crear verdaderas normas jurídicas. Vamos a ver en primer lugar, ahora enseguida, quiénes tienen capacidad de crear derecho y quiénes tienen capacidad en concreto de crear derecho del trabajo, normas de contenido laboral. Una vez que esas normas son aprobadas por quienes tienen reconocido, por todos nosotros, reconocida la facultad de hacerlo y lo hacen por los procedimientos que están
pautados, establecidos para ello, y son de conocimiento público y podemos tener todo acceso a ellas, esas normas resultan imperativas para todos nosotros. Nos gusten más, nos gusten menos, sin necesidad de pedir que esas normas se nos apliquen y sin poder decir tampoco que no queremos que esas normas se nos apliquen. Es decir, si yo soy un empresario y monto una residencia en Madrid, pues se me aplicará un determinado convenio colectivo, se me aplicará una determinada normativa en otros ámbitos por el hecho de ser alguien que está dentro del ámbito de aplicación definido por esas normas. En eso consiste que tengan carácter imperativo. ¿Qué más supone que esas normas jurídicas tengan carácter imperativo para mí? Porque por estar hechas por quienes tienen la legitimidad de hacerlo, por los procedimientos establecidos, todo lo que hemos dicho, pues que si yo no cumplo voluntariamente esas normas o alguien no las cumpla voluntariamente, hay pues todo un aparato para intentar garantizar en la medida de lo posible el cumplimiento obligatorio o forzoso de esas normas. O en su caso, que se resarza por distintos mecanismos a quienes sufren el perjuicio de que esas normas no se cumplan. Básicamente eso, en cuanto a entender qué son las normas jurídicas. ¿Y qué son esto de los principios que acompañan a las normas? Pues vamos a ver que son como grandes enunciados o grandes reglas que lo que nos dicen es cómo hay que aplicar esas normas, que vamos a ver que existen, o cómo se relacionan esas normas entre sí. Vamos a ver un principio básico del general, del derecho en general, valga la redundancia, y del derecho laboral en particular, que es el principio de jerarquía normativa y que representaremos ahora con una pirámide. ¿Qué significa eso de que exista un principio de jerarquía de normas o de jerarquía normativa? Pues que vamos a ver que las distintas normas que existen, las distintas normas que conforman el derecho, y en concreto el derecho del trabajo, no tienen todas el mismo rango jerárquico, no tienen todas la misma fuerza frente a las demás. Es decir, que las normas llevan de alguna manera galones, que unas son más, que unas tienen más fuerza que otras, o dicho en términos un poco más estrictos, que hay normas de rango superior y normas de rango inferior, y que las normas de rango superior se imponen a las normas que tienen un rango inferior, o visto al revés, que las normas que tienen un rango inferior tienen que respetar obligatoriamente lo que dicen las normas de rango superior. Es decir, que a eso me refiero con que hay un edificio en cuanto al derecho o al derecho del trabajo en concreto, que eso está estructurado. Es decir, no tiene el mismo valor una ley orgánica que un convenio colectivo, hay que ver qué posición es la que ocupa el contrato. Luego, a veces, pues algo, por ejemplo, de lo que se debate ahora en la última reforma laboral de nuevo, es ya no eso, sino en el escalón de los convenios colectivos, cómo se relacionan distintos convenios colectivos entre sí, o en su caso, cómo se va a relacionar el convenio colectivo con la ley que está por encima. Y veremos pues otros principios. Por ejemplo, en materia laboral existe un principio de condición más beneficiosa adquirida. ¿Qué significa eso? Que si mi empresario nos empieza a dar a uno o a varios algo por encima de lo que dice la ley y el convenio de forma voluntaria y hay una cierta reiteración en el tiempo, eso después no puede eliminarlo como él quiera. Eso pasa a formar parte del condición más beneficiosa adquirida, es decir, una condición más beneficiosa de lo que está establecido legal o convencionalmente que yo adquiero por un cierto transcurso del tiempo, que no se puede concretar así a priori cuánto sea, pero que si el empresario quisiese moverlo unilateralmente, pues no lo va a poder hacer pues simplemente porque así lo decida y punto, porque eso ha pasado a formar parte del patrimonio individual de cada uno de los trabajadores a los que se les ha reconocido. O otro principio básico del derecho laboral que está en su misma esencia, el principio de irrenunciabilidad de derechos, es decir, el trabajador no puede legalmente, válidamente, yo no podría firmar o no me podrían hacer firmar un documento en el que yo diga que sí, que estoy de acuerdo y que a cambio de cobrar más salario renuncio a cogerme las vacaciones. La ley me reconoce mínimo 30 días naturales de vacaciones al año y me obliga a cogerme esos días de vacaciones, salvo que el contrato se resuelva antes y que entonces se me compensen, se me liquiden los días de vacaciones que no he disfrutado. Pero bueno, no me quiero enrollar más. Lo que quiero que me digáis así es si queda razonablemente claro de qué hablamos cuando hablamos de derecho, que es esto de las normas y los principios que constituyen el derecho.
Aquí dice que sí. ¿Alguien tiene alguna formación jurídica, alguno de vosotros? Pues bueno, Paqui, tú en concreto, o si hay alguien más, si algo lo comento así en plan demasiado descafeinado o light, me lo disculpas. Por esto de querer extractarlo así, sin hacernos una introducción. Ok, vale, entonces, eso, el derecho. Y entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho del trabajo? Pues de las normas y principios que regulan determinadas prestaciones de servicios profesionales, podemos decir, o determinado tipo de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? El trabajo por cuenta ajena, es decir, de la legislación que nosotros vamos a hablar aquí, al hablar de contrato de trabajo, al hablar de nómina, al hablar de despido, implícitamente, a poco que lo pensemos, nos daremos cuenta que de lo que estamos hablando no es de trabajo por cuenta propia, sino de trabajo, es decir, no es del trabajo yo, que soy mi propio jefe, no me retribuyo el salario a mí mismo. Yo que soy mi propio jefe, no me despido. Yo que soy mi propio jefe, no me hago un contrato de trabajo. Es decir, lo que va a haber siempre aquí es una bilateralidad. Hay trabajo por cuenta ajena y todo lo que nosotros vamos a ver que regula. Cuando hablamos de derecho del trabajo, vamos a hacer como un montaje más grande para entender, pero básicamente podemos ir teniendo ya en la cabeza de que a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de derecho del trabajo, aunque lo veamos en términos más amplios que nos viene bien, digo, es, o dicho de manera más práctica, que el 80% de nuestros problemas, o más del 80%, de los problemas que vamos a tener que resolver en la práctica en relación con, si nos ponemos en la perspectiva de trabajadores, mi trabajo en la empresa o en la perspectiva de empresarios de mis relaciones cotidianas laborales con mis empleados, esos problemas se van a resolver en el 80% conociendo el estatuto de los trabajadores y el convenio colectivo correspondiente que haya que aplicar. Luego vamos a ver, bueno, que realmente existen reglamentos que pueden desarrollar ese estatuto de los trabajadores, que ese estatuto de los trabajadores hoy en día es un texto refundido y no es una ley en sentido estricto y tal, que los convenios colectivos, pues que según, pero básicamente la idea a retener, haremos una pirámide, vamos a colocar ahí cosas con carácter más general, pero la idea general es que existe la ley del Estatuto de los Trabajadores que lo que regula son las condiciones de trabajo básicas, vamos a decir, no mínimas, porque no siempre es mínimos suelos en el Estatuto de los Trabajadores o techos mejorables por convenio colectivo para el trabajador, sino que a veces son un poco más complicadas, más enrevesadas las relaciones entre la ley del Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo. Pero eso, que el Estatuto de los Trabajadores va a establecer las condiciones de trabajo básicas de, me da igual que sea, una camarera de piso en la provincia de Málaga, un mecánico de automóviles en un taller de Leganés, aquí en Madrid, o pues un profesor en una academia privada en La Coruña. Si yo trabajo por cuenta ajena, trabajo para otro, entre la otra persona y yo se va a aplicar la legislación laboral, se va a aplicar esto que llamamos derecho del trabajo, que es básicamente, como estoy diciendo, la ley del Estatuto de los Trabajadores y en relación con ella el convenio colectivo correspondiente. Incluso yendo un poco más allá, o sea que esto de entrada ya nos deja fuera a un gran colectivo de trabajadores, que son los trabajadores autónomos o trabajadores por cuenta propia. Es decir, por definición, el estatuto deja al margen a los trabajadores autónomos, porque el estatuto de los trabajadores y el convenio colectivo están creados, están su contenido, está todo pensado en
la relación que se da, desigual por naturaleza, entre alguien que organiza y dirige el trabajo, porque es el titular del negocio, porque es el titular de la empresa, y otra persona que trabaja para él bajo ese ámbito de organización y dirección y que dentro de unos límites, lógicamente, lo que tiene básicamente es que cumplir con las, siempre que sean dentro del ejercicio regular de sus funciones directivas, con las órdenes, indicaciones que da quien organiza o dirige el trabajo, es decir, el empresario o en quien éste delegue. Y sabiendo que esa relación es así por naturaleza, todo lo que vamos a ver constantemente en la legislación laboral en cuanto a cómo me pueden contratar, cómo me tendrían que despedir, cómo se me podrían modificar o no mis condiciones de trabajo, cómo se me tiene que retribuir, pues todo eso va a ser al final manifestación siempre de que el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo, es decir, la normativa laboral, lo que va a estar haciendo constantemente es legitimar los poderes de dirección empresariales, que incluyen un poder de modificación de determinadas condiciones de trabajo, lo que se denomina ius variandi empresarial. Digo, va a ser constantemente una reafirmación de esos poderes empresariales que tienen que existir sí o sí, si no, no se podría funcionar, y a la vez intentar ponerle muros de contención a esos poderes empresariales. Usted no puede pagar lo que quiera, usted no puede echar al trabajador como le dé la gana o sin seguir determinados procedimientos. Usted tiene que formalizar esto de determinada manera, el contrato no puede durar lo que usted quiere exactamente o no puede tener usted más de no sé cuánto tiempo, o sea, en definitiva siempre intentando garantizar los derechos del trabajador. O sea, esa es la finalidad básica de la legislación laboral, proteger al trabajador como parte débil de esa relación de trabajo, pero lógicamente también a la vez la legislación laboral no deja de estar continuamente reconociendo poderes empresariales, de estar legitimando una determinada posición empresarial. Si fuésemos un poco más estrictos, diríamos que no solamente son las normas y principios que regulan el trabajo por cuenta ajena, sino que diríamos aquí más específicamente todavía, sin que esto deje de ser verdad, que sería la prestación de servicios por el trabajo que se presta de un contrato de trabajo. Es decir, la cuestión que se aplique esta legislación laboral, este derecho del trabajo. ¿Se sigue entrecortando o me escucháis? Bien. ¿Se escucha bien? Bueno, esperemos que haya sido algo momentáneo. ¿Hasta aquí está claro lo que estoy comentando? ¿Hasta aquí está claro lo que estoy comentando? Los que no sois Paqui, el resto, un pelín de feedback. Porque sé que estoy hablando mucho y más o menos rápido para recuperar cierto tiempo perdido. Sí. De verdad, hasta aquí se sigue razonablemente porque es importante. Vale, si no, por favor, me lo decís, ¿eh? Oye, esto explícalo un poco más, dale una vuelta a esto, explícalo de otra manera. Que si sé, pues lo haré. Entonces, os decía que el derecho del trabajo se va a aplicar, el requisito, la condición para que se aplique el derecho del trabajo es que exista un contrato de trabajo que implica hablar por cuenta ajena, pero que es un poco más preciso. Ahora hablaremos por qué. Porque también cuando hablamos aquí de por cuenta ajena también trabajan los funcionarios. Pero los funcionarios no ninguno funcionarios no haya legislaciones laborales, es decir, legislaciones que regulen sus condiciones de trabajo que les resulten aplicables en función de que sean funcionarios civiles o funcionarios militares o que estén en distintas comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Las hay. Hay legislaciones laborales, de contenido laboral, aplicables a esos funcionarios, de forma general o de forma específica. Hay legislaciones, podemos decir, de contenido laboral aplicables a los autónomos, es decir,
las relaciones de los trabajadores autónomos, incluso de un colectivo de autónomos muy específico, que es el que se denomina, sí, lo que os decía es, sin ánimo de ser pesado, es a quién se le va a aplicar esas normas y principios que constituyen el derecho del trabajo en concreto. A quienes realicen un trabajo, o una prestación de servicios profesional por cuenta ajena, decíamos. Y eso ya, hablar de que es por cuenta ajena, ya excluye por definición a los trabajadores por cuenta propia, a los autónomos. Ya os decía, eso no quiere decir que los autónomos no tengan sus legislaciones por las cuales se rijan las condiciones en las que ellos desempeñan su trabajo, ya sean autónomos puros o ya sean lo que se denominan autónomos dependientes, que es una figura ahí un poco un híbrido a medio camino entre el autónomo en sentido estricto y el trabajador por cuenta ajena. Es decir, aquellos autónomos que, a pesar de ser autónomos y de realizar el trabajo para sí mismos, por cuenta propia, tienen dependencia económica de su único cliente o de prácticamente su único cliente de una forma muy similar a como lo tienen los trabajadores por cuenta ajena respecto de su empresario. Eso en cuanto a los autónomos. Pero también, claro, si alguien viese aquí, cualquiera de vosotros, entonces, José, si dices que esto se le aplica a quien trabaja por cuenta ajena, los funcionarios que trabajan para la administración, que les organiza y les dirige su trabajo y qué tal, como un trabajador lo hace en la empresa privada, pues sí están dentro del ámbito de aplicación, ¿no, José?, de esta legislación laboral que nos vas a explicar del derecho del trabajo. Y os digo, no, porque siendo más estrictos, lo que hay que decir es que para que esto se aplique, lo necesario o cuando se aplica no es que tú trabajes o que alguien trabaje para ti por cuenta ajena, sino que alguien trabaje para ti en concreto a través de un contrato de trabajo. Es decir, la existencia de contrato de trabajo es la que va a marcar cuando alguien va a un juez y le dice mi empresa no me debe vacaciones o me ha echado sin darme nada, sin avisarme nada, y yo creo que esto es un despido improcedente y me tendría que pagar X. El juez lo primero que verá es, o lo primero que se va a preguntar es ¿tiene este señor un contrato de trabajo con esa empresa? ¿Tienen verdaderamente una relación laboral conforme a lo que el Estatuto de los Trabajadores entiende que es una relación laboral por cuenta ajena para reclamar estos derechos que le reconoce la legislación laboral? Porque su empresa lo que está diciendo es que este señor lo que tiene es una relación con ellos de naturaleza mercantil, que no han firmado nunca un contrato de trabajo. Bueno, es que esa es la cuestión que de momento hay que hacer un poco así acto de fe porque lo digo yo y os lo creéis, pero los funcionarios no están dentro de esta legislación. De hecho, los funcionarios no tienen un contrato de trabajo. Los funcionarios, sean interinos, sean de carrera, tienen un nombramiento de funcionario. Pero eso no quiere decir que dentro de la administración no haya gente con contrato de trabajo. Cuando la administración contrata en régimen laboral y no funcionarial o administrativo, pues funciona también al amparo de la ley del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo correspondiente que se aplique en esa administración local o la que fuese. Si uno va a cualquier ayuntamiento, va a encontrar en muchas ocasiones que gente con condiciones de trabajo al final muy parecidas, que allí coexisten, gente que está trabajando, gente que tiene nombramiento de funcionario y gente que lo que tiene es un contrato de trabajo. Sería muy largo de entrar y a veces no sabríamos realmente ni por qué. La administración ha convocado unas plazas en régimen laboral, a veces para cosas muy parecidas y otras veces en régimen funcionarial. Pero el caso es que un funcionario no está aquí dentro. De hecho, el propio Estatuto de los Trabajadores, que por definición no los excluye como un trabajador autónomo, después, cuando entras dentro de su letra, dice: esta ley no resulta de aplicación a, vamos a decir así, aunque no lo dice con esas palabras exactas, los funcionarios, es decir, las relaciones administrativas o estatutarias de la administración. Por tanto, digo, esto se aplica si hay un contrato de trabajo. Y ahora, primera idea a retener, que puede ser la que algunos, si estamos un poco iniciados, a lo mejor no, nos cree cierta dificultad. O a mí, más que a vosotros para entenderla, a mí para explicarla. Que es, bueno, de momento, hasta aquí os creéis lo que he dicho, que la condición sine qua non para que se aplique este conjunto de normas y principios, que básicamente es Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo, es que exista un contrato de trabajo. Esto lo tiene claro todo el mundo, ¿no? Pregunto.
Vale. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuándo existe un contrato de trabajo? Y algunos diréis, hombre, pues está muy claro, si yo he firmado, por supuesto, si yo he firmado cualquiera de las modalidades legalmente vigentes de contrato de trabajo, que luego podremos considerar ya si según los casos ha sido abusivo o no ha sido abusivo, pero si yo tengo firmado con mi empresa un chico o una chica que termine cuidados auxiliares de enfermería o que termine técnico en atención a personas en situación de dependencia, un ciclo de grado medio de formación profesional, y que después de hacer sus prácticas le contratéis con un contrato de trabajo en prácticas. Pues naturalmente hay un contrato de trabajo, ahí está firmado el contrato de trabajo, está por escrito y se aplica la legislación laboral entre ese trabajador y vosotros. Pero la existencia de contrato de trabajo y por lo tanto el derecho o la obligación, si lo miramos desde el punto de vista empresarial, de aplicación de la legislación laboral no depende de que esté firmado por escrito un papelito en documento oficial que se llame contrato de trabajo. Aunque no exista un contrato de trabajo firmado por escrito, si yo trabajo de una determinada manera o alguien trabaja para mí de una determinada manera y esa determinada manera es la que establece la ley del Estatuto de los Trabajadores, que ahora veremos en qué se concreta. Dependencia, ajenidad, que puede significar eso con todas sus zonas grises. Si alguien trabaja para mí al modo laboral, al modo que la legislación laboral entiende que eso debería denominarse contrato de trabajo, da igual como yo empresario lo denomine. Lo vamos a poner con un ejemplo así práctico que nos podamos entender un poco. A veces la frontera entre nosotros tenemos una residencia, un centro de día y decidimos que o estamos viendo cómo se van a prestar los servicios de fisioterapia en ese centro. Pues a priori se pueden prestar a través de un profesional autónomo o se pueden prestar a través de un profesional contratado por cuenta ajena y por lo tanto con el que formalicemos un contrato de trabajo. Pero eso, desde el punto de vista legal, lo suyo, lo que marca es, este señor es realmente un profesional autónomo, es decir, organiza y dirige su trabajo, lo que usted está haciendo básicamente, así, resumiéndolo mucho, lo que usted que dirige este centro está haciendo en relación con este profesional es básicamente una cesión de las instalaciones para que con los usuarios de este servicio preste el trabajo de fisioterapeuta. Si la respuesta es sí, este es un profesional autónomo que vendrá los días que hayamos él y yo pautado, que percibirá unos determinados honorarios según los pactemos, pero que estará con el que yo no tendré que formalizar un contrato de trabajo, yo no daré de alta en la Seguridad Social, sino que se dará él en el régimen de autónomos, no le liquidaré nóminas, me pasará facturas por las que yo le pague los honorarios correspondientes y con el que el día de mañana, rigiéndonos por las reglas generales de contratación no laboral, pues podremos poner fin a nuestra relación profesional si es lo que toca. Pero si yo le establezco a alguien obligaciones, a un fisioterapeuta, obligaciones muy similares en cuanto a horarios, presencia, cumplimiento de órdenes, al modo que lo están haciendo los auxiliares, una enfermera y tal, dentro de ese centro, eso, ya si es así, olerá bastante a que eso es lo que el Estatuto de los Trabajadores llama trabajar por cuenta ajena, es decir, ahí ya no habrá autonomía del profesional, sino que habrá manifestación de las facultades de organización y dirección en mayor o menor medida del empresario y hay, por lo tanto, una posibilidad de vigilancia y de control de cómo está haciendo la tarea y de sanción en su caso si hay incumplimientos y, por lo tanto, al haber ese ejercicio de las facultades empresariales en términos laborales, lo que va a entender la legislación ahí es que lo que tiene que formalizarse ahí es un contrato de trabajo. Y si yo no hago un contrato de trabajo en ese caso y el día de mañana, en las circunstancias que fuese, ese profesional fuese
a demandarme a un juzgado si termina y lo que alega es que yo he rescindido su prestación de servicios después de 10 años y él entiende que eso no es una rescisión libre por mi parte, sino que aunque yo nunca lo formalicé, lo que había entre él y yo era una relación laboral y que por lo tanto yo le tengo que pagar una indemnización por despido improcedente, porque lo que yo le he hecho a él, a pesar de no tener un contrato de trabajo por escrito, es rescindirle un contrato que de facto hay que entender que era un contrato laboral. El juez, si considera probado que efectivamente ahí había facultades organizativas, disciplinarias por mi parte y que él estaba sujeto al modo laboral a esa relación de trabajo, el juez puede dictaminar perfectamente que efectivamente dándose de facto, aunque no estaba reconocida como tal, una relación laboral al modo del Estatuto de los Trabajadores entre nosotros, pues él ya no tendrá más derechos, salvo reclamarme a lo mejor las cantidades que pudieran ser de un año para atrás, pero que efectivamente lo que yo le he hecho a él lo llama la legislación laboral, no es una rescisión de contrato así libre al amparo de otras legislaciones, sino que es un despido improcedente, porque no he alegado causa que la ley del Estatuto de los Trabajadores dice que tendría que haber alegado y no he respetado el procedimiento. Y por lo tanto que me pida que indemnice a este trabajador como lo que realmente considera el juez que es un trabajador por cuenta ajena. No sé si me he explicado con este ejemplo, que se me ha alargado un poco, si queda la cosa clara. Es decir, ahí hay que tener siempre en cuenta que alguien no es trabajador por cuenta ajena, no es trabajador por cuenta propia, porque nosotros le pongamos aquí la etiqueta trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia. Hay gente que te cuenta ahora todos los años, con el cambio de año, oye José, a mi marido o a mi hijo tal, le van a cambiar, va a cambiar de la empresa y le han dicho que si quiere seguir trabajando, que va a ser como autónomo y no con contrato de trabajo, que por lo tanto se tiene que dar de alta la seguridad social, que tal, que le van a pagar luego de otra manera, que tal, incluso a lo mejor le han contado que va a ganar más dinero y tal, que eso habría que ver, porque o sea, tú puedes ganar más dinero, que se va a vender mucho para esas cosas, vas a ganar más dinero mensualmente, así en términos, pero luego no vas a estar cotizando para desempleo, no vas a tener derecho a otras prestaciones y luego eso se te va a traer, o sea que no es oro todo lo que reluce, pero que en todo caso en esos casos ¿eso es legal? Si la pregunta es, ¿en qué va a cambiar tu marido, tu hijo, que te han dicho sus condiciones de trabajo? No. Muchas veces de las que lo he preguntado. No, va a seguir trabajando exactamente igual que lo hacía, pero que ahora es como autónomo. No, si va a seguir trabajando como lo hacía, ese como autónomo no es legal. Como autónomo, tú puedes legalizar la situación como autónomo si él efectivamente pasa a realizar su trabajo como autónomo. Pero si no, estaremos incurriendo en un fraude de ley. Estaremos haciendo trabajar a alguien aparentemente como autónomo bajo unas condiciones que no son de tal autonomía y por lo tanto de lo que estaremos hablando, que la legislación no lo llama así, pero que es es lo que es en la realidad, es un falso autónomo. ¿Y por qué la legislación no lo llama falso autónomo? Porque eso no es una figura jurídica. El trabajador o es autónomo o no lo es. O cae dentro de la ley del Estatuto de los Trabajadores y de esta legislación laboral o va al margen y cae dentro del ámbito de otras legislaciones laborales. Pero un juez lo va a calificar o como blanco o como negro, por gris que pueda aparecer en la práctica. ¿Me explico? Esto no es para que vayamos asustados a hacer contratos, pero sí como un aviso a navegantes de, bueno, esto lo hago en régimen, este es autónomo y punto. Bueno, mientras que no te dé, mientras que nadie diga nada, mientras que eso no se denuncie, mientras que no haya una reclamación, pero que sepas que si alguien como responde ahí es que le ha contrato de trabajo y que te sujetes al resto de obligaciones que dice. ¿Está claro hasta aquí esta introducción? ¿El resto qué tal? Que si no desde aquí sin veros la sensación es lo mismo, estoy pegando un chapón. Bien, vale. Ok. Eh, ¿se ve mejor la pizarra así o se ve peor?
¿Mejor? ¿Ahí se ve bien del todo? ¿Así? Ok. Hemos dicho antes, hay un principio básico, un gran enunciado de estos que configuran el derecho en general y el derecho del trabajo en particular, que es el principio de jerarquía de normas. ¿Qué significa o qué supone ese principio de jerarquía de normas? Pues que no todas las normas tienen el mismo rango, es decir, que las normas están ordenadas siguiendo un determinado orden jerárquico, que hay normas de rango superior y normas de rango inferior. Y que en la práctica, por tanto, las que van arriba van marcándole la pauta en cuanto a contenidos a lo que podrían decir las de abajo, o visto al revés, como decíamos antes, que las normas de rango inferior no pueden ir en contra de lo que digan las normas de rango superior. En lo que vamos a meter aquí, vamos a hablar básicamente de lo que sería la normativa nacional en materia, la normativa nacional en materia laboral. Pero tenemos que saber que junto con esta normativa nacional existe también una normativa internacional en materia laboral y que también hay una normativa comunitaria de la Unión Europea. Es decir, que la Organización Internacional del Trabajo aprueba convenios que España, por ser miembro de la OIT, ratifica y pasan a formar parte de nuestra legislación nacional. Es verdad que la mayoría de los convenios, no pensemos en convenios colectivos, otro instrumento jurídico, convenios internacionales. La mayoría de los convenios que aprueba la Organización Internacional del Trabajo, su contenido en España, como es una normativa a nivel internacional, pues en España es una normativa que está con carácter general superada, afortunadamente, por la legislación laboral propia y en ocasiones incluso ampliamente superada, a pesar de que sea mejorable nuestra legislación laboral siempre. Después también hay normativa, digo, comunitaria y hay sobre todo directivas comunitarias. Esas directivas se integran en nuestra legislación laboral a través de leyes nacionales, se integran de una determinada manera. Pero bueno, sabiendo que eso también existe ahí al margen, perdón, no, en relación con ello, aquí lo que vamos a colocar es de la normativa del Producto Nacional, vamos a ver qué orden jerárquico llevan arrimándolas con nuestra sardina. No vamos a hablar de la jerarquía de normas solamente, aunque el derecho del trabajo forma parte del árbol del derecho en general, vamos a hablar ya del derecho del trabajo en particular, cómo se ordenan las normas propias, cuáles son las fuentes del derecho del trabajo en concreto. Aquí arriba, en la cúspide de la pirámide, ¿qué norma pensáis que estarán? Bien, Pablo, digo, perdón. La Constitución. Aquí, la Constitución española. Y las leyes van a estar en este siguiente escalón. Ya veremos que hay quien dice, en relación con lo que ha dicho Pablo, hay quien dice que hay una relación de, no nos vamos a meter en discusiones doctrinales de siempre. Hay quien dice, las leyes orgánicas son jerárquicamente superiores a las leyes ordinarias, que vamos a ver que también existen. Yo creo que lo más es verdad que como hay quien dice, no, por otra parte, no hay, aquí están ambas leyes orgánicas y ordinarias
Ok, ahora matizamos lo de las leyes. Por debajo de las leyes, ¿qué tendríamos? Antes del convenio colectivo, desarrollando las leyes. Exacto. El Real Decreto, Pablo, es una forma de lo que podemos denominar más genéricamente reglamentos. Por tanto, podríamos decir que en la cúspide de esta jerarquía normativa tenemos la Constitución española, que es la que nos dice, la que nos habla tanto de todos los continentes que van a venir después, como de buena parte de los contenidos que van a tener, o de una parte importante de los contenidos que van a tener esas normas. Es decir, es la Constitución la que dice después que hay, jerárquicamente subordinada a ellas, leyes orgánicas y ordinarias. Ahora veremos qué diferencia establece entre unas y otras. Es la Constitución la que dice que al Gobierno le corresponde la potestad reglamentaria de desarrollo de esas leyes. Y es también la Constitución la que dice, a la vez que establece luego contenidos que vinculan los contenidos de esas leyes, reglamentos, es, digo, la Constitución la que establece también, la que reconoce en sus primeros artículos el papel fundamental que en un Estado social y democrático de derecho tienen patronal y sindicatos como organizaciones de representación de empresarios y trabajadores, y es la Constitución también la que reconoce el derecho de libertad sindical como un derecho fundamental, y la que reconoce en el artículo 37 de su propio texto el derecho a la negociación colectiva entre patronales y sindicatos, entre asociaciones empresariales y sindicales, y es también la propia Constitución la que le reconoce a los convenios de colectivos como resultado de esa negociación colectiva fuerza vinculante o fuerza de norma. Es decir, la propia Constitución le está dando a los convenios colectivos en nuestro derecho, le está dando un carácter que no tienen los convenios colectivos en otros países, en la legislación laboral de otros países. Si la Constitución no dijese que el convenio colectivo firmado y negociado y firmado conforme a lo establecido después en la ley, que va a ser la ley del Estatuto de los Trabajadores la que lo establezca también en su título tercero, que el convenio colectivo estatutario, digo, el que sale del Estatuto de los Trabajadores, si no fuese la Constitución la que dice que ese convenio colectivo va a tener fuerza vinculante o fuerza de ley, que ya hemos dicho antes que lo que significa que algo tenga fuerza de ley, entre otras cosas, es que se nos aplica a todos los que estemos dentro de su ámbito de aplicación con carácter general. Es decir, que los convenios colectivos se van a aplicar a todos los trabajadores y todos los empresarios que estén dentro del ámbito personal y funcional del convenio, con independencia de que estén o no afiliados a las patronales, a las asociaciones empresariales que han firmado el convenio, y también se les va a aplicar o se nos va a aplicar a todos los trabajadores con independencia de que estemos o no afiliados a algún sindicato, o en todo caso a los sindicatos que han firmado ese convenio colectivo. Porque se está reconociendo, igual que pasa con las normas que crea el Parlamento, que crea el Gobierno, se está reconociendo a los agentes sociales, a determinados agentes sociales, la facultad de crear verdaderas normas, la facultad de crear normas de aplicación general que van más allá del ámbito directo de quienes son aquellos que estrictamente representan ellas de entrada, que serían sus afiliados. En otros ordenamientos jurídicos de otros países, si no se reconoce esta fuerza del convenio colectivo, el convenio colectivo lo que tiene per se es una eficacia limitada. El convenio colectivo es un acuerdo de naturaleza colectiva. Si lo firman 2 patronales y 3 sindicatos determinados,
se le aplicará a quienes estén directamente representados por la patronal A, por la patronal B y por el sindicato 1, por el 2 y por el 3. Pero si yo estoy al margen de las cuestiones sindicales o yo estoy en otro sindicato o yo no pertenezco a esas patronales, quedaré fuera del ámbito de aplicación de ese convenio. En España, con carácter general, no pasa, porque los convenios colectivos tienen, porque lo dice la Constitución, y así ha reconocido el Tribunal Constitucional en distintas sentencias, esa fuerza de norma o fuerza jurídica, como la tiene una ley o como lo tiene un reglamento. Aquí, que no sería ya propiamente una norma, estaría nuestro contrato de trabajo. Es decir, que sobre lo que queramos pactar o podamos pactar en nuestro contrato de trabajo, hay que ver qué es lo que dice el convenio colectivo de aplicación, que a su vez tiene que estar conforme a lo que digan las leyes y los reglamentos estatales que regulen la normativa laboral. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sigue estando claro? Vale. Leyes, reglamentos y convenios colectivos. Os decía, he comentado de pasada, los convenios colectivos se tienen que sujetar a toda esta normativa estatal, legal o reglamentaria. ¿Por qué he dicho que esta normativa es estatal, esas leyes, esos reglamentos? Porque para nuestra suerte, que bastante se complica ya la cosa luego o bastante particular se puede hacer con los convenios colectivos, la legislación laboral, dice la Constitución que la legislación laboral, y ha dicho el Tribunal Constitucional, legislación entendido en sentido amplio, es decir, no solo leyes, sino reglamentos también, y laboral entendido en sentido estricto, es decir, ceñido al ámbito de lo que nosotros hemos llamado contrato de trabajo o prestación de trabajo por cuenta ajena. La legislación laboral, en definitiva, esto que hemos llamado nosotros aquí derecho del trabajo, es competencia exclusiva del Estado, no transferible a las comunidades autónomas. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando hablamos aquí de leyes y reglamentos, cuando hablemos ahora de que el legislativo crea esas leyes, a quien nos vamos a referir es al Parlamento, a las Cortes Generales, al legislativo nacional, no a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y cuando hablemos aquí de reglamentos que crea el Ejecutivo, es decir, el Gobierno, subordinados a esas leyes aprobadas por el Parlamento, nos vamos a referir al Gobierno central también, a los reales decretos que antes decía Pablo, por ejemplo, eso sí es del ámbito del Consejo de Ministros, o orden ministerial, si es de la ministra de Empleo, o una circular, si es de un director general, pero vamos, con carácter general, a los reales decretos. ¿Por qué? Porque, como estamos diciendo, la Constitución, una vez más, reconoce a la legislación laboral, repito, entendido legislación en ese sentido amplio y laboral en sentido estricto, dice que lo que es una competencia del Estado y que, por lo tanto, las comunidades autónomas no pueden crear, o sea, dicho en términos prácticos, no puede crear el gobierno de la Comunidad de Madrid ni la Asamblea madrileña no pueden crear modalidades de contratación específicas para la Comunidad de Madrid. No puede regular el Parlamento andaluz ni el gobierno andaluz de forma distinta los despidos para su comunidad autónoma frente a otras, sino que la regulación de qué modalidades de contratos de trabajo se me pueden hacer y cuándo hay que hacerlas. ¿Cómo puede jugar en relación con eso el convenio colectivo? ¿Cómo se estructura el recibo de salario? ¿Qué es lo que cotiza? ¿Qué es lo que no cotiza? Según los casos. Reglas en relación a cómo se me pueden modificar las condiciones de trabajo. Normas básicas sobre ordenación de mi tiempo de trabajo. Todo lo que tiene que ver con extinción del contrato de trabajo, despidos, todo eso está, como ya hemos dicho en su momento antes, con carácter general en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que es una normativa estatal, y después
hecho con carácter más específico, traído a cada sector o a cada empresa, ya veremos en qué ámbitos territoriales, pero que no tiene que ser el autonómico necesariamente, por los convenios colectivos. Pero no cabe la posibilidad, como estoy diciendo, de que ninguna condición de trabajo se regule de forma específicamente por gobiernos o legislativos de las diferentes comunidades autónomas. Sí puede ser, por ejemplo, pero eso es como mucho lo más que puede pasar, que con la Comunidad de Castilla-La Mancha diga que si los empresarios hacen contratos indefinidos conforme a la legislación con carácter general aprobada, pues que van a tener, aparte de los incentivos que hay con carácter general, un incentivo específico en esa comunidad autónoma de X, pero no alterar lo que son las condiciones de trabajo. ¿Me explico? Vale, pues ¿quién crea las leyes? ¿Quién hace esto que llamamos leyes? Acabamos de decir así de pasada. Exacto, el poder legislativo. Y en nuestro caso, como estamos hablando de una competencia que es del Estado, estamos hablando de las Cortes Generales. Es decir, del Congreso y el Senado. Y los reglamentos, ¿quién los hace? Un Real Decreto, por ejemplo. El Gobierno, el Ejecutivo. Esto es el Legislativo, por eso son leyes. El Legislativo, el Gobierno. ¿Y los convenios colectivos? ¿Quién hace, quién crea, quién negocia convenios colectivos? La patronal. Bien. Y los sindicatos. La patronal y sindicatos, efectivamente. Los que podemos denominar de forma conjunta los agentes sociales. Patronal y sindicatos. Es decir, organizaciones empresariales, organizaciones de patronos, patronal, asociación patronal, las organizaciones representativas de los trabajadores. Por lo tanto, la Constitución está estableciendo una relación jerárquica que atiende a el rango más alto se lo concede a las leyes aprobadas por el Parlamento, que es en quien reside la soberanía popular y quien tiene la capacidad de crear las normas laborales con carácter general. Después le reconoce un papel subordinado a ese Parlamento, al Gobierno, creando reglamentos, que ya vamos a decir que los reglamentos en materia laboral son normas de desarrollo del contenido de una ley. Es decir, cuando vosotros vayáis entrando en algunas profundidades en relación con, yo que sé, imaginémonos que estamos hablando de garantías de los derechos de los trabajadores en materia, en los casos en los que el empresario se declara situación de quiebra, insolvencia, que tenga que actuar el Fondo de Garantía Salarial. Vamos a encontrar parte de esa regulación en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, pero luego va a haber un Real Decreto, un reglamento del Gobierno que desarrolla, es decir, que da más contenido, que regula con carácter más específico, sin saltarse lo que dice la ley, los contenidos que están previamente establecidos en la ley. O hay un mal denominado reglamento de elecciones sindicales, es decir, un Real Decreto que regula las elecciones a órganos de representación unitaria, patatín, patatán, en la empresa. Es decir, cómo se eligen los delegados de personal y cómo se forman los comités de empresa en una empresa. Ese reglamento lo que hace es desarrollar o darle más detalle, más contenido a lo que la ley del Estatuto de los Trabajadores establece en relación
con esas materias. Y así podríamos hablar de distintas materias. O sea, dicho de otra manera, de la ley del Estatuto de los Trabajadores, que es la que a nosotros nos interesa, penden o cuelgan en algunas materias distintos reglamentos del gobierno, normalmente porque es la propia ley la que llama al gobierno a que una vez promulgada esa ley o reformó un determinado contenido, desarrolle eso reglamentariamente, sobre todo en aquellas cuestiones en las que de repente una norma tiene un carácter muy administrativo, necesita de mucha letra pequeña, de mucho detalle, y el Parlamento no va a estar en esas. Sienta las bases generales, los derechos y obligaciones fundamentales de una determinada institución, de un determinado tema, y deja al gobierno que después la letra pequeña para el cumplimiento de esos derechos y obligaciones se lo ponga a través de un reglamento. Luego lo que nos encontramos es que por debajo de todo eso los agentes sociales, patronal y sindicatos están subordinados a toda esa normativa de los poderes públicos estatales, es decir, que van a negociar salarios, van a negociar clasificación profesional, van a negociar particularidades de contratación, van a poder negociar o no, ya veremos, los términos de la extinción del contrato de trabajo en función de no solo de sus capacidades negociadoras, de sus habilidades, de sus intereses, sino de entrada ya en función de lo que le dejen hacer las leyes y los reglamentos que están por encima. Es decir, no da el mismo margen de juego ya de entrada la ley a los negociadores en materia de salarial, por ejemplo, que en materia de contratación laboral. En materia de contratación laboral, la cuestión la batuta la lleva prácticamente en exclusiva la ley del Estatuto de los Trabajadores, que me dice el contrato indefinido. Si no es indefinido, cabe en tal supuesto eventual, en tal otro supuesto interinidad o formativos si se siguen manteniendo. Y si no, fijo discontinuo, según los casos. Y luego lo que va a dejar es que el convenio colectivo concreto de un determinado sector, de una determinada sectorial siempre, de un determinado ámbito territorial, nacional, autonómico, diga para ese sector qué trabajos serían susceptibles en ese sector en concreto, pero siempre cumpliendo las exigencias legales, se pueden cubrir con un contrato eventual o se podrían cubrir con un contrato de obra o servicio mientras que sigan existiendo. Pero no va a poder crear el convenio colectivo nuevas modalidades de contratación. Es más, hay veces que los convenios colectivos, queriéndolo sin querer, resucitan de alguna manera viejas modalidades de contratación y han dicho los tribunales, si esto no existe en la ley, no puede venir a resucitarlo el convenio colectivo. Entonces se entiende que este pacto en el convenio colectivo es nulo y que no se puede utilizar porque no está dando cabida la ley a eso. Hay materias como despido que no hay prácticamente ni opción a puntualizar nada. Es la ley la que te dice cuándo un despido es, como veremos en los apuntes que os pase, cuándo un despido es objetivo o por causas objetivas, cuándo un despido es disciplinario, qué procedimiento debe llevar uno, qué procedimiento debe llevar otro y qué consecuencias tiene el cumplir o no con esas causas de despido y con ese procedimiento para parte del empresario para el trabajador, pero no hay ningún margen de actuación en materia de despido por parte de los convenios colectivos, más que como mucho repetir lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. En cambio, sí hay más margen de actuación para regular la duración del periodo de prueba, no el resto de derechos y obligaciones del periodo de prueba, pero sí la duración y el tema salarial. Es el convenio colectivo el que va a establecer un sistema de clasificación profesional basado en grupos profesionales y en su caso dentro ya en categorías o niveles, y es en relación con eso el convenio colectivo el que va a establecer tablas salariales en las que se fijen los salarios bases, como veremos mañana al ver la nómina, y en la que se fijen a qué pluses, a qué complementos tengo yo derecho. Si el convenio colectivo no lo dice, por ley yo no tengo derecho a ningún tipo de complemento. Yo tendré derecho a cobrar antigüedad si mi convenio colectivo establece antigüedad en base, por ejemplo, a trienios. Yo tendré derecho a cobrar un plus de idiomas o de peligrosidad si mi convenio colectivo establece esos pluses para determinadas categorías profesionales. O sea que ahí, en materia salarial, el Estatuto de los Trabajadores lo que hace es establecer reglas muy básicas en relación con clasificación profesional. Tendrán que establecerse sistemas de clasificación profesional basados preferentemente en grupos profesionales que agrupen a distintas categorías, para decir después que dentro del grupo la empresa puede hacer
movilidad de forma unilateral, sin rebasar los límites del grupo profesional al que yo pertenezca. Y luego me dice, las percepciones salariales serán estas, las que cumplan estos requisitos. El resto serán percepciones extrasalariales. El convenio colectivo podrá establecer los complementos que le dé la gana y muy poco más. Pero luego, ¿sabes? Es decir, el armazón fundamental de qué es el salario. Pero luego todo lo que nos interesa a efectos prácticos sobre salario no está en la legislación laboral, no está en la ley, sino que está en los convenios colectivos correspondientes. O sea, que lo que quiero decir ya de entrada, que retengamos, al margen de lo que pueden ser después las relaciones entre convenios colectivos, que esa es otra cuestión y mucho más compleja, es que los negociadores aquí ya de entrada tienen puntos de partida distintos para las diferentes materias que tienen que negociar en función de lo que dicen la ley del Estatuto de los Trabajadores y los reglamentos que las desarrollen. Es decir, que para los distintos tipos de materias, la ley establece, digo, para los distintos tipos de materias, distintas posibilidades de cara a la negociación colectiva. No puede la negociación colectiva, no es simplemente hay una legislación laboral que el convenio colectivo puede mejorar como quiera. No, eso es así para resumir mucho, pero en cuanto lo empecemos a ver con cierto detalle, hay veces que efectivamente hay materias que están establecidas como suelos mejorables por convenios colectivos, hay materias que están establecidas como techos no rebasables y por lo tanto mejorables hacia abajo como por convenio colectivo, pero luego hay veces que la legislación laboral lo que manda son cheques en blanco sin ningún tipo de garantía en relación con determinados temas a la negociación colectiva. Hay otras veces que lo que le deja es perfilar determinados temas y hay otras veces que no le deja tocar absolutamente nada a la negociación colectiva. ¿Sigue estando razonablemente claro hasta aquí con todo eso que hemos puesto? ¿Cuánto estáis de aburridos a las 7 menos 20, siendo 0 nada aburridos y 10 no podéis estar más aburridos? En la escala de, como lo queramos llamar, de aburrimiento. ¿Qué nivel de aburrimiento tenéis? Mojaros 3 o 4. Estoy pegando una chapa de escándalo. Si no estáis muy aburridos con esta parte, ya no vais a estar con lo demás. Pero si ahora, al principio, con todo esto, no estáis en un nivel de aburrimiento medio, sería muy bueno, pero nadie se moja, nadie da un número. Así para desengrasar un poco, por lo menos para que no hable yo. Un 6, bueno. O sea, estás tendente ahí pasas el grado medio de aburrimiento. Tal. Porque te lo sabes ya, Paqui. Porque te suena mucho. ¿Y el resto cómo andáis? Nadie más lo dice. Bueno. Vale, pues entonces. Antes de irnos a tomar un cafelillo y empezar luego a hablar de modalidades de contratación. A buscarlas. Hemos dicho, las Cortes Generales hacen leyes orgánicas y las que por oposición a esas leyes orgánicas llamamos ordinarias. Realmente no vais a encontrar nunca ninguna ley que diga ley, por ejemplo, ley ordinaria de prevención de riesgos laborales. Vais a encontrar ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. Si esa ley no lleva ningún apellido, es una ley ordinaria, es decir, una ley que no es orgánica. Hablamos de leyes ordinarias, como digo, por eso lo pongo entrecomillado, para dar a entender que estamos hablando de leyes que no son ordinarias. Que sí llevar apellido es la ley orgánica. Por ejemplo, si vamos a cualquiera de las leyes que vienen regulando de forma y que se promulgan según por parte de cada gobierno
mucho más de lo que debería, porque eso debería ser seguramente un ámbito que estuviese reservado, que hubiese un gran pacto de Estado, que no estuviese sujeto a lo que venga a decir después cada gobierno de turno. Digo, me refería en concreto a las leyes. Con todas las leyes, si nosotros vemos los acrónimos LOPSE, ¿se corta o me escucháis? ¿Me escucháis bien? Vale. Digo, todo lo que van a tener en común. Pero en general, ¿me habéis seguido hasta aquí? Todo lo que van a tener en común estas leyes es que son ley orgánica y la ley orgánica de educación, todas. ¿Por qué? Es decir, que lo que están regulando es, en este caso, o igual que si escuchamos, que si viésemos este acrónimo, que se ve menos, o que no es así tan de dominio público, pero para quien está cerca de estos temas, en cuanto lo ve sabe que es Ley Orgánica de Libertad Sindical. ¿Qué tienen en común la educación que acabamos de decir fuera del ámbito laboral? Por poner otro ejemplo, ¿qué tienen en común la libertad sindical, que no es el único, pero sí el único que tiene una ley orgánica, porque el otro es el derecho de huelga y no la tiene, a pesar de que llevemos 40 años desde que se aprobó la Constitución? Lo que tienen en común esos derechos es que son derechos fundamentales. Es decir, hay más también, las que aprueban el régimen electoral general, las que aprueben estatutos de autonomía, pero para nosotros, en la materia que nos interesa, son que las leyes orgánicas son aquellas que regulan derechos fundamentales, es decir, que los derechos, aquellas que dan contenido, me hablan de cuál va a ser el contenido de aquellos derechos a los que la Constitución ha atribuido el derecho, la categoría de derechos fundamentales, como por ejemplo, fuera del ámbito, por poner algún ejemplo más, fuera del ámbito laboral, el derecho a la educación que hemos puesto con esos ejemplos, y en materia laboral solo serían derechos fundamentales el derecho de libertad sindical y el derecho de huelga, que son dos derechos que, aunque su ejercicio es en buena medida individual, pero tienen mucho de naturaleza colectiva, ambos. Otros derechos de corte laboral tienen mucha importancia en la Constitución, pero ya están recogidos en otros apartados. Inspiran a los poderes públicos a la hora de hacer normas, tal, pero no tienen la misma protección que tienen los derechos fundamentales, que pasan en primer lugar porque se tienen que aprobar a través de una ley orgánica. ¿Y qué regulan las leyes ordinarias? Pues el resto de los derechos, es decir, aquellos que no tienen la consideración de derechos fundamentales. Pero no es meramente una cuestión nominativa. Oiga, si usted ve ley orgánica, ya sabe que lo que se va a regular ahí es un derecho fundamental, y si aparece ley, pues ya sabe usted que la prevención de riesgos, con toda su importancia, no es un derecho fundamental en sentido estricto, recogido en la Constitución, sino que precisamente porque éstas regulan derechos fundamentales, se tienen que aprobar en el Congreso por mayoría absoluta. Mientras que para aprobar una ley ordinaria basta mayoría simple. ¿Alguien sabe, así sin aclararnos mucho más, qué es mayoría absoluta y qué es mayoría simple? ¿Qué es lo que pide la Constitución para aprobar, por ejemplo, o para modificar el derecho de libertad sindical? ¿Y qué es lo que pide la Constitución para poder aprobar o derogar las leyes que regulan el resto de derechos laborales? Mayoría absoluta, al menos la mitad más uno de más, o sea, pero medido, Pablo, sobre los presentes en la votación. En ambos casos,
En ambos casos, si hablamos de mayoría, estamos hablando de al menos la mitad más 1. Es decir, si estamos hablando de mayoría, eso en este caso. En este caso, mayoría simple sería al menos mitad más 1 de los presentes en la votación, y la mayoría absoluta sería al menos mitad más 1 de los componentes de la Cámara. Es decir, si el Congreso de los Diputados, en la votación final que hay sobre texto, si el Congreso de los Diputados tiene 350 diputados, la mitad está en 175. Pues la mitad más 1 son al menos 176 votos a favor. Es decir, para que salga adelante la aprobación de, o por ejemplo, si se quisiesen hacer cambios en el derecho de libertad sindical, que está regulado a través de una ley orgánica, tendrían que hacerse como mínimo por acuerdo de 176 diputados. En este caso, en cambio, van a ser, como decía Pablo, más síes que noes. La mayoría se va a medir sobre los presentes en el momento de la votación, con independencia de qué número exacto de diputados conforme la Cámara. Sin enrollarnos mucho más, solamente para que nos suene que existe esa diferencia. La mayoría de los teóricos del derecho, o una buena parte, por lo menos, lo que sostienen es que no hay una relación de jerarquía en sentido estricto entre leyes orgánicas, por más que estas pueden parecer o son más importantes por las materias que regulan, porque tienen más importancia constitucional, pero que lo que hay realmente es un reparto de materias. Es decir, que por debajo de la Constitución y por encima de los reglamentos están, cada una en su ámbito, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, unas regulando unos derechos y otras regulando otras. Y ni la ley orgánica puede entrar a regular derechos que no son fundamentales, ni la ley ordinaria puede entrar a regular derechos que sean fundamentales. ¿Vale? Ya hemos explicado lo que era un reglamento también, y ya hemos puesto algún ejemplo, Real Decreto, orden ministerial. Ya hemos hablado también de lo que es un convenio colectivo y quién firma convenios colectivos. Y básicamente, así como presentación, esa es, o como introducción, esa es la cuestión. ¿Sigue sin haber dudas hasta aquí? Ok. Vale, pues ya último matiz. Constitución, y después nos tomamos el café y luego empezamos con modalidades de contratación. Leyes, reglamentos y convenios colectivos. Aquí hemos hablado hasta ahora de existe la jerarquía. Si leemos detrás de esto, la jerarquía es gobierno, agentes sociales. Pero esto luego, de alguna manera, es así más sencillo en principio. Junto con estas, junto con las leyes, las que la propia Constitución denomina normas con rango de ley. ¿Qué significa esa etiqueta de normas con rango de ley? Pues que son normas, como todas las demás, ahora veremos cuáles están aquí, son normas que, sin ser leyes, tienen otras figuras jurídicas para determinados supuestos que, a pesar de no ser leyes, tienen reconocido el mismo rango jerárquico que las leyes. ¿Y por qué no son leyes estas normas que vamos a ver? Porque, a diferencia de las leyes que las aprueba el Parlamento, estas normas con rango de ley las aprueba el Gobierno. Es decir, que la Constitución está reconociendo ahora al Gobierno. La Constitución ya tenía el Gobierno aquí llevando la iniciativa legislativa en muchos casos al Parlamento. Aquí cuando hace normas, haciendo normas subordinadas a las leyes, pero ahora nos dice que en determinados supuestos el Ejecutivo va a poder subir un escalón y colocarse
al mismo nivel legislativo que el Parlamento y elaborar esas que ha denominado normas con rango de ley. ¿Cuáles son estas normas con rango de ley? Decreto ley y decreto legislativo. A nosotros, el decreto legislativo nos interesa en una de sus modalidades concretas, que es la de texto refundido. Lo que se denomina texto refundido. Vamos solo a apuntarlo en nuestros 5 minutos y nos vamos al descanso. Nos interesa saber qué es un texto refundido, como culturilla general, no nos viene mal, y saber, por su uso desde luego, y por todo lo que encierra en la práctica, que es normas del gobierno, es decir, normas que sin ser leyes, porque las elabora el gobierno y no las Cortes, que son las que hacen leyes, tienen el mismo rango que las leyes, pero previstas por la Constitución para supuestos concretos y específicos en cada caso. Lo único que tienen en común, a partir de aquí, o sea, lo único que tienen en común texto refundido, o decreto legislativo en general, y decreto ley es lo que hemos visto hasta aquí, que son normas con rango de ley, con lo que eso supone. Por lo demás, no tiene nada que ver ni como empresario ni como trabajadores las repercusiones que tiene para nosotros uno y otro tipo de norma. La finalidad del decreto ley es reformar el derecho existente, es reordenar o reorganizar el derecho. O sea que es una finalidad muy distinta. Legislar en sentido estricto solo legisla es decir, crear nuevos derechos y obligaciones, modificar los ya existentes en las leyes, solo lo hace el gobierno a través de decreto ley. La finalidad del texto refundido es mucho más modesta. Lo que hace es, ya explicaremos ahora mínimamente cómo es, cambiar el envoltorio, colocar en distinto sitio para que sea de un mejor acceso, de un más fácil acceso para todos nosotros, los derechos y obligaciones que estaban antes dispersos en distintos textos legales. Es decir, imaginémonos, no me enrollo ahí más, que lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, pues no solo está en la ley del Estatuto de los Trabajadores, sino que termina estando también en una ley de empleo juvenil, en una ley de igualdad de las mujeres y en otros dos tipos de normas distintos. Y al final, que hable de modalidades de contratación no es algo que ocurra solo en el Estatuto de los Trabajadores, donde nos iríamos a ver eso cuál es el 80% de mi problema, sino que resulta que tengo que tener en cuenta que si se trata de determinados colectivos, jóvenes, mujeres, tal, me tengo que ir a leyes específicas en las que hay partes que tocan eso. Eso al final, que una misma materia esté regulada en distintos textos legales, lo que crea para cualquiera de nosotros es inseguridad jurídica, que es lo contrario de lo que tiene que perseguir el derecho con carácter general. Y para que haya seguridad jurídica ya de entrada, pues cuanto más fácil sea el acceso a una materia, mejor. Así que si todo está recogido en un único texto, pues mucho mejor. ¿Qué hace el gobierno a través de un texto refundido? Recoge en un único texto legal normativas sobre un mismo tema que antes estaba dispersa en distintos textos legales. Hoy en día, el Estatuto de los Trabajadores, al que nos veníamos refiriendo hasta ahora como una ley, en sentido estricto, no es una ley. Nació siendo una ley en el año 80, se fue modificando sucesivamente y a partir del año 95, precisamente porque lo que toca el Estatuto de los Trabajadores, ya con mucha producción de leyes, terminaba estando disperso también en otros textos legales, se le manda al gobierno que elabore un texto refundido. No ha cambiado de rango, no ha perdido importancia, ni mucho menos, la ley del Estatuto de los Trabajadores, pero hoy en día, si vamos a verlo, nos encontraremos con que se dice decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores. Lo que se ha hecho es reordenar el derecho existente. ¿Hasta aquí está claro? Antes de contaros el último paso, ¿queda claro, grosso modo, qué es un texto refundido y por qué lo es el Estatuto de los Trabajadores? ¿Y el resto? Bueno, es lógico.
Eso es lo que menos conocemos normalmente, lo de... Es fácil que lo leas y que lo veas y digas, qué largo, decreto legislativo, o sea, decreto legislativo 1 barra no sé cuánto por el que se aprueba el texto respondido de la ley del Estatuto de los Trabajadores. Tú luego te vas al contenido del estatuto. Bueno, pues eso viene de ahí. Pero eso es una mera operación de reordenación, muy importante a efectos prácticos, pero claro, no tiene nada que ver con el decreto ley. ¿Qué hace el decreto ley? Decimos, el decreto ley modifica, reforma el derecho existente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora el gobierno antes de que termine el año, cuando concluya un pacto con patronal y sindicatos? Aprobar un decreto ley de reforma laboral. Va a aprobar un decreto ley que no lo va a llamar así, pero que lo que va a consistir es en la reforma laboral que a partir de ahora conoceremos como la reforma laboral de 2021, de finales de 2021. ¿Qué ventaja tiene este decreto ley que va a aprobar el gobierno? Pues que va a contar con el beneplácito de patronal y de sindicatos y que por lo tanto se ha negociado a 3, o sea que lo que hace es como patronal y... porque hay veces, esta vez el gobierno está teniendo una parte más activa, pero ha habido ocasiones en las que los gobiernos de turno lo que han hecho es facilitar que patronal y sindicatos se sienten a proponer entre ellos una reforma de la ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de despidos, de contratación y tal, y el gobierno ha dicho, lo que salga de vuestras negociaciones, que no es negociación colectiva de convenios colectivos, sino negociación sobre la regulación legal de las condiciones de trabajo contenida en el Estatuto de los Trabajadores y que, por lo tanto, patronal y sindicatos no pueden hacer, pues no están legitimados para ello. Digo que ha hecho el gobierno de turno en otras ocasiones. Lo que vosotros pactéis, yo lo hago mío y apruebo un decreto ley en el que saque el texto de lo que vosotros hayáis aprobado. En este caso, el gobierno está también ahí interviniendo en esa negociación a 3, hasta dónde acepta, hasta dónde no acepta. Si no pactamos nada, pactamos nosotros, sacamos nosotros gobierno unilateralmente nuestro decreto ley. Y esto, cuando lo saque el gobierno, esta que es la forma habitual de hacer reformas laborales, vivimos con más distancia o menos desde hace unos años en la reforma laboral permanente y se viene haciendo sistemáticamente a través de decretos ley. No ha habido hace muchos años una iniciativa legislativa que lleve el Parlamento al Congreso a debatirla allí como otras leyes, no. Se aprueban decretos ley para el que se va a argumentar en este caso, como en cualquier otro de los que le han precedido, cuál es la situación extraordinaria y urgente que justifica la elaboración de ese decreto ley. La Constitución dice que el gobierno podrá aprobar normas que tengan la forma de decreto ley, no solo en materia laboral, pero también en materia laboral, cuando se dé una situación extraordinaria y urgente, es decir, algo que esté fuera de lo habitual, fuera de lo normal y que requiera actuar con tanta premura que no podemos ir ni siquiera al procedimiento de urgencia del Parlamento, se entiende, sino que hay que acudir a un procedimiento unilateral por parte del gobierno, por el cual el gobierno va a modificar leyes, en muchos casos, que están aprobadas previamente por el Parlamento. Esto en algunos países está mucho más tasado que está en el caso español y está previsto para situaciones que realmente se salen de lo normal y son de actuación urgente. Pues yo qué sé, cuando ahora mismo en La Palma con el volcán, ¿cómo no va a aprobar el gobierno decretos ley cuando sean competencias estatales y sea necesario actuar en relación con lo que le está pasando a aquella gente? En relación con la Filomena, en relación con el coronavirus, por mucho que se extienda, pues claro, son situaciones, pues eso que por lo menos queremos pensar, ¿no? Que en todo lo que vamos al final, no son situaciones fuera de lo normal, no es lo habitual y requieren, por su situación cambiante y la inminencia con la que se presentan, de esa actuación urgente. Pero esto en materia laboral se ha vestido de decreto ley cuando España iba bien, cuando España ha ido peor,
para que el mercado de trabajo siga manteniéndose bien, para que el mercado de trabajo mejore, y se justifica en la alta tasa de temporalidad que la venimos viviendo sistemáticamente desde hace un montón de tiempo. Problemas que están ya más que asentados, que claro que hay que tomar medidas, pero que están muy asentados en el mercado de trabajo español. En definitiva, de luego, en materia laboral, no es una cuestión que quepa mucho interpretar, es una opinión mía, hay obligatoriamente abuso del decreto ley, más que un uso muy racional del decreto ley, y hay abuso porque no es posible que el 100% de los casos sean situaciones extraordinarias y urgentes que precisen del uso por parte del gobierno de este tipo de medidas. Después, el gobierno establece otra serie de garantías. Esto solo puede tocar a leyes, no puede tocar a materia de ley orgánica, es decir, no se podría hacer nunca, ni aunque hubiese una situación extraordinaria y urgente, un decreto ley que lo que toque sea derechos fundamentales. No cabe, pero sí cabe modificar, pues se va a hacer ahora otra vez, de nuevo, la ley del estatuto de los trabajadores. Lo que pasa que es verdad que en este caso con no con el beneplácito, sino contando con la patronal y los sindicatos, con lo cual, bueno, ya no es una cuestión de, aunque siempre está legitimado, si lo considera oportuno, el gobierno para hacerlo. Cuando se ha hablado en ocasiones de decretazo del gobierno, bueno, es decreto de ley. Otra cosa es que en la propia Constitución a quien le deja este margen de maniobra es al gobierno de turno en cada caso. Es decir, cuando el gobierno considere que la situación es extraordinaria y urgente. Entonces, muchas veces, cuando ya se han aprobado y ya se ha llevado, que es el otro requisito, al Parlamento y en vigor en el plazo de un mes al Parlamento para que lo convalide, que es como se llama técnicamente, pues esto ya está integrado en la normativa laboral, como ha pasado con la reforma laboral de 2012, por ejemplo, que se decía que se iba a derogar ahora, que nunca se puede derogar una normativa laboral en sentido estricto. Sí, muy breve, porque una ley, no sale la ley de reforma laboral del 2012 completa, sustituyendo la normativa anterior que había. Entonces ahora llega el gobierno de ahora y se carga la normativa laboral de 2012. Es que la reforma laboral de 2012, como va a hacer esta, lo que hace es integrarse con lo que hay. Va a haber cosas que no van a cambiar, se van a tocar renglones concretitos y lo que hace cada reforma laboral es integrarse, a veces de forma muy minuciosa, en lo que es la ley que ya está vigente, con lo cual desmontar después hacia atrás, al paso de los años, una reforma laboral es algo que casi literalmente no puede hacerse en términos estrictos. Derogar la reforma, en el sentido de revertirla toda, echarla para atrás, porque eso ya está integrado de maneras muy sutiles y con cambios posteriores después en la legislación que ya está en vigor. Bueno, digo que esto tiene sus controles posteriores que no puede afectar a materias de ley orgánica, pero que esa es la forma habitual de funcionar del gobierno en estos casos. Y como son 6, pues hasta aquí me callo. Si tenéis alguna duda de toda esta parte introductoria, me comentáis. Y si no, pues nos vamos al descansete y volvemos ahora en media horilla y nos ponemos a empezar a hablar de modalidades de contratación. ¿Ninguna duda? Hemos llegado a las 7 dando lo que pretendía tener dado a las 7, pero eso es que os he pegado un acelere notable con el tiempo perdido al principio. ¿No hay dudas? Vale, pues hay... Todo claro, me alegro. Vale, pues hay 35 en media orilla aproximadamente, un poco menos. Nos volvemos a ver. ¿Vale? Venga, gracias. Hasta ahora.